trabajando en el desarrollo y en el modelaje de la propuesta. Por eso, la semana, ya luego ahorita lo confirmo, vamos a tener un encuentro en la semana 5, vamos a tener un encuentro solo examen complexivo. No va a estar artículo científico. En la semana 5 solo vamos a tener encuentro examen complexivo. ¿Y esto por qué? Porque yo voy a terminar de pulir unas aristas, permiso de... la estructura de introducción tanto para artículos científicos como para examen complexivo, y luego voy a explicar cómo desarrollar el marco teórico, ¿okay? Y cuáles elementos son importantes que ustedes tomen en cuenta y qué no es el marco teórico, ¿okay? Porque a veces uno se consigue con una investigación y tú dices, Dios mío, pero ¿y esto de dónde lo sacan? Por eso vamos a ver que es importante que en la construcción del título hayan seguido la instrucción que se dieron en clases pasadas. Estrategia, para qué y el dónde. Y vamos a ver por qué esto es importante. Porque esto es lo único que te va a permitir tener un marco teórico coherente. ¿Me he dado a entender? Si el lenguaje está un poco alto, me dicen y le hago lo bajo un poco, ¿sí? ¿Me he dado a entender? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Tanto para artículos como para examen complexivo, nosotros solo nos quedamos en el objetivo general. ¿Lo recuerdan? Repito, tanto para examen complexivo como para objetivos, artículos científicos, solo nos quedamos con objetivo general. Los objetivos específicos no se explicaron, ni tampoco las preguntas científicas. ¿Ok? Por eso la tarea 1 no podían subirla. ¿Sí? Creo que un monólogo. Sí. ¿Sí? Ah, gracias. Gracias, gracias. Entonces, voy a empezar ahorita a hacer una consolidación de conocimientos. Es decir, voy a explicar muy rápidamente lo que ya vimos. ¿Ok? Lo que ya ustedes estudiaron, lo que ya ustedes comprendieron. Y al llegar a objetivos y preguntas, voy a ser un poco más lento en la explicación. ¿Me doy a entender? Sí. Es importante que sigan la receta del chef. ¿Alguno de ustedes ha visto MasterChef? Sí. ¿Ustedes han visto cuando Raus o cualquiera de ellos le dice, ya usted no siguió la receta? Delantal negro. Bueno, el delantal negro aquí es otra cosa, ¿verdad? Aspiramos que no sean merecedores. Por lo tanto, sigan la receta. ¿Ok? Bueno, muchísima suerte en el día de hoy. Vamos que nos vaya súper genial. ¿Ok? Para celebrar el espíritu de la Navidad con gozo, nos vayamos de mandarina, agua canela. ¿Ok? Ponemos el arbolito patas arriba y que entre esa buena energía. Entonces, voy a explicar de consolidando conocimientos para que quede claro lo que ya hemos venido trabajando. Voy a explicar de que el proceso de investigación en el contexto educativo, ya sea en la forma como terminemos, examen o artículo científico, ¿verdad? Tiene dos diseños fundamentales, ¿ok? Diseño teórico y diseño metodológico. En la cámara prendida. Toda investigación científica es acreedora de estos dos diseños. Si no tiene esos dos diseños, no es una investigación.
es una opinión. Ujú. Es decir, no puede haber investigación sin diseño metodológico, no puede haber investigación sin diseño teórico. ¿Por qué? Porque el diseño teórico es el espacio donde contextualizamos y decimos que hay un problema, donde fundamentamos teóricamente tanto la propuesta como el problema. Y el diseño metodológico es la explicación de cómo tú llevaste a cabo la investigación y le diste respuesta al problema que te encontraste. ¿Sí? Y yo explicaba la semana pasada que el diseño metodológico es importante porque es aquel que orienta en función del problema identificado cómo nosotros llegamos a la respuesta de la pregunta formulada. Por eso yo ayer les preguntaba a alguien, ¿qué tipo de investigación pide la V? Investigación educativa. Por supuesto que hay investigación educativa porque estás haciendo una investigación en educación. Científica, por supuesto que es científica, pero ¿cuál es la característica? Y le decía yo, la característica de la investigación que te piden en la V es investigación proyectiva. Por eso el diseño metodológico es una explicación de cómo tú elaboraste el proyecto para darle solución. ¿Cuál fue tu propuesta? ¿De qué depende el diseño metodológico? Depende de la pregunta y depende del objetivo. Por eso yo, la semana pasada, cuando les explicaba, les decía, miren, antes de formularnos el título, es necesario primero ver la problemática, ¿verdad? Empezamos con los hechos, los fenómenos. A partir de allí, caíamos con la pregunta, ¿correcto, María? Luis. Y una vez que caíamos con la pregunta, decíamos, ahora sí estamos en capacidad de formularnos el título. ¿Ok? Entonces, en el diseño teórico va lo que nosotros estamos viendo en este taller. Solo va la contextualización, es decir, la introducción y el marco teórico. ¿Correcto? Luis, ¿y qué pasa con el diseño metodológico? Iría después el diseño teórico. No, claro que va después el diseño teórico, eso es de lógica, ¿no? Pero ¿qué pasaría con el diseño metodológico? ¿Cuándo lo verías? ¿Cuándo lo trabajarías? Ya cuando tenga, en este caso, aprobado el tema. Cuando tengas aprobado el tema, ¿y qué más? Y obviamente pues iría en la ejecución. Cuando estás en conjunto con tu tutor. Ya. Hay estructura en el diseño metodológico. A partir de que el tutor llega y te pregunta, dime qué es lo que tienes adelante en el diseño teórico. Mira, este es el título, este es el objetivo, este es esto es lo que tengo planteado. Ah, súper genial. ¿Qué ocurre? Que si ustedes, ¿verdad? Hacen caso, siguen la receta, tienen un 80% de aprobación por parte del tutor. Si ustedes se ponen creativos y dicen no, que yo lo quiero hacer así porque a mí me gusta así, yo no voy a prestarle atención a eso, bueno, vas a hacer trabajo doble, porque el tutor te va a decir, efectivamente eso no sirve. Y te va a poner a hacer matrifoda, y te va a poner a hacer un camino arduo nuevamente porque tú en 4 semanas no hiciste caso a lo que se te indicó. Si ustedes son inteligentes, que es distinto a intelectual, ¿verdad? Ustedes siguen la receta, punto. ¿Ok? Y su tutor le va a decir, efectivamente está muñeco de torta, ¿sí? Para celebrar el espíritu de la Navidad. ¿Correcto? Entonces, profe, pero yo soy examen. ¿Qué pasa con el diseño metodológico? Ustedes están un poco liberados de eso, ¿verdad? Porque a partir del diseño teórico ustedes fundamentan la propuesta, modelan la propuesta y tienen un poco más de libertad, más de tranquilidad. ¿Ok? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué va en el diseño teórico? Ya lo dijimos, en el diseño teórico va
el problema, el objeto, los objetivos, el tema de investigación, las hipótesis o las ideas a defender. Eso es lo que se manifiesta justamente en el diseño teórico. Y ustedes lo van a manifestar, o ya lo están manifestando. El problema, el objeto, el objetivo, el tema, todo eso tiene una coherencia, ¿verdad? Que se expresa o se manifiesta hasta en los verbos que se usan. Si yo digo incentivar y yo digo motivar, parece que es igual, ¿verdad, Jimena? Incentivar y motivar parece que es igual, parece que es lo mismo, ¿cierto? Pero no es, exactamente. Entonces, si usted en su problema dice, ¿qué estrategia se puede llevar a cabo de manera que se incentive a los estudiantes a desarrollar actividades teórico-prácticas en educación física? Estoy poniendo un ejemplo. Y en el título dice, estrategias innovadoras para motivar. No hay coherencia. ¿Ok? Si tu problema para examen complexivo es, no sé, la falta de estrategias innovadoras, ¿ok? Si falta, ¿qué es lo que ocurre, Evelyn? Si yo te digo, en mi institución falta estrategia innovadora, ¿qué te estoy diciendo? Que hay una problemática. Que no hay estrategia, ¿correcto? Falta es que no hay, ¿cierto? Por lo tanto, si falta, yo no puedo colocar para fortalecer. ¿Por qué? Porque fortalecer es cuando ya hay algo y está débil. Y por lo tanto, voy a aplicar una estrategia para fortalecer las estrategias innovadoras. Pero si falta, es que no hay. Por lo tanto, las estrategias innovadoras que yo quiero aplicar es justamente para potenciar, para acrecentar el uso. Eso quiere decir que no hay y que hay que hacerlo. Por eso, estamos desarrollando matrices donde se manifiesta la coherencia en todos los elementos. Ayer, una compañera nos presentó una situación, pero en la discusión, ¿verdad?, que teníamos charlando y dialogando y conversando, nos dimos cuenta de que ella no tenía un problema de investigación, ella tenía un problema operativo. ¿Por qué? Porque no todo problema es un problema de investigación. Ayer casi todos los grupos, ¿verdad?, se les indicaba a los de examen complexivo, ¿ok?, que tenían que expresar mejor esto, el fenómeno. Había un compañero que tenía un problema, creo que era falta innovadora, y decía, la situación problemática, falta de estrategia innovadora. O sea, me estás diciendo que el problema es que falta, pero ¿por qué falta? O sea, ¿cómo tú sabes que la institución, el docente, no tiene estrategia innovadora? O sea, no me puede decir falta, porque ya yo sé que falta, pero ¿por qué falta? ¿Cuáles son los fenómenos? Y yo le preguntaba al chico ayer, ¿cuáles son los acontecimientos? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son los procesos? Es decir, ¿cómo se manifiesta que realmente hay un problema con las estrategias innovadoras? Por lo tanto, alguien también hablaba de la motivación. ¿Cómo se manifiesta la motivación? Se manifiesta, nos damos cuenta que los chicos no están motivados por alguna razón, por alguna circunstancia. Es decir, acontecimientos, fenómenos, aquellos que te expresan los aspectos exteriores de la realidad. La esencia, motivación, falta de estrategia innovadora.
Pero la esencia es aquello que yo desconozco, aquello que yo no logro ver, por qué está suscitándose eso. El problema, el fenómeno, son esos acontecimientos, esos que están expresando los estudiantes, los docentes. La esencia se oculta bajo la superficie de los fenómenos, de las acciones, de lo fáctico. Hay una relación muy importante entre fenómeno y esencia, pero usted, al momento de expresar la contextualización, la introducción, el problema, usted debe indicar cuáles son las acciones, y eso ya estaba claro, ¿no? Ya se había manifestado. Por lo que expresábamos ayer y en clases anteriores de que el objeto de la investigación es aquella esencia que tú lo ver, te invita, te incentiva a realizar una investigación. ¿Por qué los estudiantes están desmotivados en una clase? Ay, ¿por qué no participan? No, eso son acciones, esos son fenómenos, esos son hechos. Pero hay una razón de fondo por lo cual los estudiantes quizás no están motivados. Hay una esencia. Esa esencia es la que tú quieres trabajar. Eso se llama objeto de investigación. Es el elemento fundamental de la proyección, la cual tú quieres estudiar y por lo tanto tú lo estudias, lo profundizas para poderlo explicar y poderlo modificar. Pero es aquello que tú no sabes qué es. Por eso alguien ayer hacía una explicación y le decíamos, mira, eso que tú estás haciendo se puede solucionar con esto. Si tú lo logras solucionar con esto, entonces no es un problema de investigación, es un problema operativo. Ajusta eso. Bueno, la persona se comprometió que hoy no iba a presentar la modificación. Por lo que, a partir de la realidad objetiva, tenemos el objeto y hay una manifestación del problema que queremos resolver, que es el núcleo, la esencia, aquello que no logramos observar. Por ello, la singularidad, ¿verdad? Objeto solo es una, la intención de modificarlo de acuerdo a las necesidades y a los intereses. Esto nos llevó entonces a plantearnos el objetivo de la investigación, ¿ok? A partir de un estado actual, que es la realidad que se está manifestando, el estado deseado, aquello que nos pide el currículo, los logros de aprendizaje, los aprendizajes en términos, expresados en términos de logros, nos lleva a plantearnos entonces objetivos que van a tener una incidencia en la investigación, porque es el que nos dice cuál es el alcance, qué es lo que tú vas a desarrollar, hasta dónde vas a llegar. Si tú dices, que era, por ejemplo, creo que era el caso de Luis, analizar la implementación de unas estrategias meteorológicas. Eso quiere decir que tú tienes que diseñar las estrategias, aplicarlas, y una vez aplicada, vas a analizar la efectividad. Es decir, vas a valorarla, la vas a evaluar. Entonces tú luego no me puedes llegar a la sustentación a decirme, hasta que llegó mi investigación, yo diseñé las estrategias meteorológicas y la implementamos. Ajá, pero tu objetivo dice que tú lo ibas a valorar la efectividad. ¿Qué pasó? Por lo que cuando usted se formule el objetivo de la investigación, tienen que entender que la investigación va a llegar hasta donde usted indique en el objetivo. Por ello, es importante que nosotros vayamos asumiendo desde ya hasta dónde voy a llegar. Lo mínimo que te pide la Universidad Bolivariana del Ecuador es el diseño, el modelaje.
es lo mínimo. Usted tiene que llegar con un diseño de propuesta por lo mínimo. Ahorita no recuerdo la autora, pero hay una corriente filosófica que se llama la ética de los mínimos. Es decir, me quedo haciendo lo mínimo que puedo hacer y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, la investigación mínimo te pide un diseño. Por ello, el objetivo tiene una característica, presenta el propósito, la intencionalidad de la investigación, el para qué. Por ello, que cuando formulamos el título, ya le introducimos el para qué. ¿Se dan cuenta? Estrategias para qué y en dónde. De manera que ya en el título yo dejo claro para qué quiero desarrollar la investigación. Por eso la construcción del objetivo general es básica. Es el verbo en infinitivo más el título. Por lo tanto, si tu título está bien hecho, siguiendo la receta, el objetivo está bien hecho. Esto es un 2 más 2, ¿verdad? A menos que seas ingeniero y quieras hacer una integral y una derivada para llegar que 2 más 2 igual a 4. Pero no te compliques yéndote por las vías alternas si te están diciendo que es una operación básica elemental. 2 más 2 igual a 4. Por ello, el título de la investigación o trabajo científico debe surgir del objetivo general, del para qué. Por eso hay una relación intrínseca, directa, entre objetivo y título. ¿Me he dado a entender? Pregunto. ¿Vieron la importancia de dejar la creatividad a un lado y desarrollar de manera coherente, como se les explicó, a fin de que no se compliquen ustedes mismos la existencia?